parte de lo que es, perdón, eso es energía potencial, básicamente, potencial gravitacional, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo supremamente claro. Perdón. Eh, bueno, o sea que ya toda la parte dinámica, perfecto. ¿Cierto? Por eso, pero ya, o sea, si les están dando a ustedes lo de energía, el concepto de energía, trabajo de energía, muchachos, es porque ya tuvieron que haber visto la parte dinámica total. ¿Cierto? Sí o sí. Pero pues yo todavía no he visto eso, pero O sea, ¿hasta dónde has llegado? sino que es que nosotros estamos un poco atrasados, que el problema no ¿Qué? ha ¿Es ido de unas poco clases atrasados? ¿Es hasta qué? hasta las frases de fricción. Ok, perfecto. Listo. Bueno, muchachos, entonces, les voy a hacer una propuesta. Listo. ¿Quieren que veamos algo de teoría? Si no han entendido nada de teoría y hacemos ejercicios, si esta asesoría queda grabada. O simplemente resolvemos algunas dudas que ustedes tengan de la teoría y hacemos solamente ejercicios, puros ejercicios. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pero pues yo pienso que sí sería bueno como pasar un poquito la teoría, pues así en general, y hacer ejercicios, pero sí es Sí, bueno no, yo la teoría siempre la vi en general. como pues reforzar ahí como algunas partes de teoría. Nunca Listo. sobra. Bueno, entonces hagámosle. Entonces, vean, vamos a hacer el pequeño repasito ahí, breve. Eh, lo primero es, tenemos la parte dinámica, ¿cierto? Me imagino que ustedes ya vieron también la parte de dinámica rotacional, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o qué? A ver, no, aún no. Ok. Bueno, entonces vamos a resumir todo lo que han visto, pues, esa dinámica que va horrendo. Espérenme un momento. Vamos aquí. Bueno, yo escribo en cursiva para las personas que nunca han entrado a un taller conmigo. Eh, cualquier duda, cualquier inquietud, saben que me pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. De antemano, muchachos, si tienen algún grupo de física mecánica y que ustedes decían, pues, como meterme o alguna cosa así, este es mi número. Por si necesitan alguna duda, alguna inquietud, saben que me pueden escribir. Los que ya me conocen saben que cuando tengo tiempo, muchachos, con muchísimo gusto, yo les resuelvo todas las inquietudes que tengan. Listo. ¿Me escuchan bien ahí? Todo súper bien. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Entonces empezamos. Lo primero, muchachos, que ustedes deben tener en cuenta es las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, las tres leyes de Newton es básicamente lo que la base de la parte dinámica. Eso es lo más importante. Entonces, tenemos lo de la primera ley, ¿cierto? Que es la ley de inercia, básicamente. ¿Qué me dice esta ley? ¿Cierto? Esta ley lo que me dice es de que cualquier cuerpo, ¿cierto? Que esté en reposo o que esté en un movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, no va a cambiar su estado inicial siempre y cuando no se le ejerza ninguna fuerza o alguna perturbación que altere su estado, ¿cierto? Entonces, por tal razón, muchachos, pues obviamente aquí sabemos de que la aceleración es igual a cero, ¿cierto? Y que la velocidad es igual a cero.
Perdón, que la velocidad no. La aceleración, recordemos que puede mantener una velocidad constante, ¿cierto? O puede que no se esté moviendo y se mantenga en reposo, ¿cierto? Esas son las tres cosas fundamentales de esa primera ley. La segunda ley, ¿cierto? Que es lo que llamamos fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo genero una fuerza o una perturbación sobre un cuerpo, yo automáticamente estoy forzándolo literal o estoy alterando su estado inicial y estoy generando de que ese cuerpo se mueva o altere ese movimiento o ese estado en el que se encontraba, ¿cierto? Entonces, es decir, esa perturbación se ve representada por medio de una fuerza, ¿cierto? Sabemos de que las fuerzas están representadas en newtons, ¿cierto? Son las unidades, las dimensiones, pues, son newtons. Que el newton como tal, ¿cierto? Es kilogramo eh, por metro sobre segundo al cuadrado. Por tal razón, por esa razón es que es el peso, pues obviamente una fuerza como tal. Y bueno, teniendo en cuenta esto, muchachos, sabemos de que eh, esa fuerza como tal, o la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Vamos a hablar más en general. La sumatoria de las fuerzas o cualquier cantidad de fuerzas que me generen una perturbación en el estado inicial del cuerpo genera un movimiento, ¿cierto? Genera un cambio en ese movimiento. Entonces, ¿cómo se ve representado ese cambio de movimiento? Recordemos que cuando yo tengo una aceleración, ¿sí? Tengo un delta de v. Entonces, ese cambio de velocidad que existe en ese cuerpo se ve representado a través de esa fuerza y de esa aceleración. ¿Estamos claros hasta aquí? Muchachos, claros. Sí, bien. Sí, Entonces, profe. perfecto. Entonces, eh, esa es la parte de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un cuerpo, perdón, si yo tengo un cuerpo, si yo tengo una pista, digamos, tengo una caja, un bloque, ¿cierto? Y hay una persona aquí que está básicamente imprimiéndole una fuerza, ¿cierto? A ese, a ese bloquecito, ¿cierto? Esta fuerza es un vector, ¿sí? Entonces, como es un vector, por geometría vectorial, sabemos de que tiene magnitud, dirección y sentido. Es decir, si yo imprimo esta fuerza con un cierto ángulo, digamos, eh, no sé, digamos que la fuerza va así, ¿cierto? Aquí tengo un ángulo alfa, ¿sí? Obviamente, esta fuerza como tal, muchachos, va a tener componentes tanto en X como en Y, ¿cierto? Y es por esa razón que nosotros tenemos lo que llamamos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Juan, ¿y yo dónde pongo entonces la masa por aceleración? Dependiendo del sentido hacia dónde vaya el movimiento. Es decir, si la partícula o el objeto al cual yo le estoy imprimiendo esa fuerza se está moviendo en dirección X, pues obviamente en la parte de X, en la sumatoria de X, voy a poner masa por aceleración. Y en la parte de Y, como no se está moviendo en Y, voy a poner 0. En caso de que yo esté aquí parado, digamos, ¿cierto? Y esté jalando un bloque, ¿cierto? Que se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Se esté moviendo en esta dirección. ¿Qué pasa? Se está moviendo en Y, más no en X. Entonces, para este caso, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración y que en X
¿cierto? Entonces colocamos aquí caso, el 1 y aquí el 2. ¿Listo? Entonces, colocamos para el 1 y aquí para el 2. Y tengo que la sumatoria de fuerzas en X, muchachos, es igual a 0. Listo. Eso es, yo creo que lo más importante que ustedes deben tener en cuenta ahí. Listo. Dentro de esa sumatoria de fuerzas va cualquier fuerza. Es decir, el peso, va la fricción, va cualquier fuerza externa que, digamos, hay algo que le está imprimiendo a un cuerpo. Cualquiera, todas esas son fuerzas y esas fuerzas se representan de manera vectorial y las voy a incluir dentro de las sumatorias de fuerzas. Clara la segunda ley, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos para la tercera. Aquí está, tercera ley. Entonces, esto es lo que llaman acción, ¿cierto? Y reacción. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que es acción y reacción? Que cuando tú le imprimes fuerza a un objeto, ¿cierto? Ese objeto te va a responder con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Me explico de una mejor manera. Si yo tengo aquí una mesa, ¿cierto? Una mesita, esta es la explicación más breve, eso yo creo que está en todos los libros. Si yo tengo una mesa y tengo un bloque aquí, ¿cierto? Ese bloque, ¿qué fuerza le está haciendo a la mesa? Pues obviamente va a ser su peso, ¿cierto? Esa fuerza de ese peso, la mesa te va a responder con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Es decir, con una fuerza en sentido contrario que, a la cual le vamos a llamar la normal. ¿Listo? Eso es muy importante, muchachos. Otra cosa sumamente importante dentro de la teoría de esta tercera ley, y es que, eh, y es que la normal se grafica siempre, siempre perpendicularmente a la superficie de contacto. ¿Listo? Es decir, yo tengo un plano inclinado, ¿cierto? Tengo un planito inclinado. Y la normal, bueno, y tengo un bloque que está aquí. ¿Cómo va a ser la normal? La normal va a ser siempre perpendicular a la superficie de contacto. Independientemente si el peso va así. Espérenme un momentico que un poquito choco. Independiente si el peso va hacia acá abajo, ¿cierto? Esto digamos que es el peso. Listo. Ahora, todos ustedes son de sistemas. ¿Quién es de sistemas aquí? Yo, maestro. A ver. Me imagino que obviamente tú no has visto geometría euclidiana, ¿cierto? Sí, señor, Entonces, no, todavía no la he visto. sí, no, igual ustedes no ven eso. En sistemas no ven eso. Pero eso es muy importante. Ah, Ustedes no me bueno. van a entender, obviamente, la explicación, pero hace un acto de fe. Entonces, por lo general, cuando nosotros, no sé si ustedes ya han visto, pues, que cuando yo tengo un plano inclinado y tengo un cuerpo sobre una superficie inclinada, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre aquí, muchachos, es de que nosotros casi siempre, pues bueno, siempre, lo que hacemos es básicamente rotar el plano cartesiano, ¿cierto? Es decir, el plano cartesiano originalmente está así, ¿cierto? Pero esta vez vamos a rotarlo y lo vamos a poner en esta dirección. Cuando tengo un plano cartesiano, siempre hago eso. Cuando tengo un plano inclinado, perdón, siempre hago eso. Es decir, esto es X, esto es Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos, acá?
que cuando yo roto ese plano inclinado, las fuerzas que están en Y, por ejemplo, ya en ese caso, la normal va en Y, ¿cierto? Y no lleva ningún ángulo. Las fuerzas que están en X, pues van obviamente sin ningún ángulo, pero el peso, miren que el peso se grafica siempre hacia abajo. Y el peso llevaría una componente con respecto a este Y, que sería negativo, ¿cierto? Y este ángulo que forma aquí el peso o la fuerza con respecto al eje Y negativo es el mismo el del plano inclinado. Es decir, si esto es teta, este ángulo de aquí va a ser teta. ¿Listo? Eso yo creo que ya lo han visto, ¿cierto? Sí, Bueno, profe. ustedes ya vieron lo de la definición de fuerza par. ¿De fuerza qué, profe? De fuerza par. Hay una pregunta teórica que siempre la hacen, que si una fuerza par es una ley de acción y reacción. Bueno, No, profe, entonces, porque a pues, ustedes les preguntan qué es una fuerza par, ¿cierto? Son dos fuerzas que también son de igual magnitud, ¿cierto? En sentido contrario, son de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y la única diferencia a la fuerza, bueno, a lo que pasa en acción y reacción, es de que estas fuerzas par deben ir separadas de una distancia, ¿sí? Entonces, no puedo decir que una ley de acción y reacción o que las fuerzas de acción y reacción son una fuerza par. No puedo decir eso, porque las fuerzas pares tienen que ir distanciadas. ¿Listo? Eso por si les preguntan algún día. Yo esa pregunta la he visto teóricamente, pues. y las fuerzas pares, profe, están también hechas por dos objetos diferentes, pues en dos objetos. No, casi siempre les ponen a ustedes como que dos fuerzas pares son dos fuerzas que son de igual magnitud, pero en sentido contrario y que están distanciadas, no más. O sea, no te dicen, bueno, de pronto, si alguna máquina o alguna cosa así, si me explico, haga eso, por ejemplo. Entonces, puede que te genere ese tipo de reacción, pues. O sea, es como si yo, digamos, tuviera, esto sería como una tuerquita, pues, y aquí tengo la llave, ¿cierto? ¿Sí o qué? Y yo digo que la fuerza que está ejerciendo esta parte de acá, ¿cierto? Es la misma la que está ejerciendo acá. Entonces, ¿qué pasa? La tuerca te va a responder con una fuerza contraria, ¿sí? Con la misma fuerza, pues. Pero mira que es igual magnitud en sentido contrario, ¿cierto? Pero no significa que esté así como está la normal, pues con el peso, ¿no? Mira que hay una distancia como tal entre las dos, ¿sí ves? Sí, profe. Eso. Es Una algo así, pregunta. es algo así. Dime. Bueno, entonces, por ejemplo, si en un sistema tenemos pues que a un objeto se le ejerce una fuerza y en la superficie hay fricción, eso cuenta como una fuerza par. No, no. No, porque la fricción es de diferente magnitud y tú sabes que la fuerza de fricción como tal, ¿cierto? La fuerza de fricción depende de quién, de la normal y de un constante de fricción. ¿Sí o qué? Ah, sí, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta constante de fricción es una propiedad que hay entre la superficie que está en contacto y el cuerpo. Entonces, no puedo decir que son fuerza par, ¿sí ves? Ah, sí, señor, muchas gracias, profe. Exactamente, muchachos. Entonces, eh,
Deben un segundo, qué pena con ustedes. Denme un segundito. Aquí. Y ya les... Ya. Entonces, continuando pues con esa idea, ya tenemos la parte de la ideación y reacción, ¿cierto? Tenemos las tres leyes de Newton, ya las tenemos explicadas básicamente de manera rapidita ahí, ¿cierto? Y bueno, no sé qué más, como qué más cosas y complicada o compleja pues exista dentro de esa temática. Bueno, cuando yo les hablaba a ustedes, les mencionaba lo de la inercia rotacional, ¿cierto? Dinámica rotacional, perdón. ¿Sí? Es técnicamente, muchachos, la mezcla entre las leyes de Newton y el movimiento circular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Nosotros obviamente, digamos, el típico ejemplo que siempre ponen en todo lado, ¿sí? Es el del cono, ¿sí? Y que yo tengo un cubito acá, ¿cierto? Resulta que ese cono tiene un movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia el centro, ¿sí? El cono está girando, ¿sí? El cono está girando y el cubito permanece estático. Entonces, acá hay una fricción, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Que el conito, bueno, el cubito, perdón, la aceleración que va a tener va a ser una aceleración radial, ¿sí? Entonces, la única manera que tenemos, o que, sí, que tenemos conocimiento nosotros de vincular en este momento, la parte dinámica y el movimiento circular es a través de esta ecuación, literal. Si te preguntan a ti, encuentra la velocidad angular, no sé qué vuelta, usted sabe de que dependiendo del plano cartesiano o el eje coordenado que usted escoja, usted sabe que si está rotando, eso es una aceleración centrípeta, ¿sí? Y como es una aceleración centrípeta por el primer parcial, ya sabemos nosotros de que la aceleración centrípeta es igual a ¿quién? A W al cuadrado multiplicado por el radio, ¿sí? Juan, que no tengo, hermano, la velocidad angular, pero me están preguntando la aceleración centrípeta, pero me está dando la velocidad angular. Pues ya sabemos nosotros, muchachos, de que la velocidad lineal es igual a W por R, ¿sí? Que a partir de la aceleración centrípeta yo puedo encontrar, perdón, a partir de la velocidad lineal puedo encontrar la aceleración centrípeta. Claro, no es sino que ustedes cojan aquí y reemplacen, obviamente, lo que es la velocidad lineal, que es al cuadrado, ¿cierto? Sobre el R cuadrado, miren, y multiplicado por un R, pues se me van a cancelar estos dos. Y voy a tener aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre R. Entonces, eso ya lo sabemos todos de primer parcial, literal. No es sino que leamos claramente y leamos atentamente cada ejercicio que nos ponen y se soluciona el cuento. Yo creo que la parte dinámica, ese sería como el repaso general. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a la parte dinámica. Que digan, Juan, nosotros vimos esto, parce, pero yo no entendí tal cosa. O todo está muy claro, pues. 5 para todos.
Dame un ejercicio, profe, de circular, por favor. De la dinámica circular. Sí, por favor. Bueno, a ver, espérenme, yo veo. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo el Teams? El tablero, sí. No, el Teams. No lo están viendo. No. Espérenme, yo hago. Ahí ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Yo creo que, a ver, espérenme un momento, muchachos. Voy a tirar ahí en detalle. En el chat, muchachos, voy a pasarles a ustedes varias cositas para que ustedes lo tengan. Parcial 2, ¿es esto? Sí. A ver, miremos. Espérenme, yo veo este parcial 2. Ah, bueno, miren. Por acá hay un taller que yo hago esos talleres, literal. Entonces, eso es como un resumen teórico ¿qué? Con unos ejercicios, muchachos, diseñados también. Bueno, podríamos hacer eso. Venga, ustedes les enseñaron ya lo de ligaduras. ¿Sí o no? No. Profe, por Creo mi que no. parte, pues viendo otros talleres, es como una condición que se aplica a ambos cuerpos y quiere decir que la condición es igual en todo el sistema. Sí, pero ¿sabes cómo sacar una ligadura, por ejemplo, en poleas? No, señor. Eso. Entonces, hombre, yo por acá tengo esa vuelta, hermano. Espérate un momentico, yo les sigo pasando aquí cositas a ustedes. Casi todos los talleres han sido son de parciales, son de parciales. Bueno, esos son tallercitos que yo pongo, ¿cierto? Que yo escojo básicamente pues para que ustedes hagan, ¿cierto? Ustedes practiquen. Pero es que hay un taller, espérame un momentico, hombre, yo busco por aquí, que no sé si es esto. Y que no sé si es esto. Venga, dame un segundo, muchachos, voy a revisar una cosa. Por fin. No, voy a quitar el flujo. Cierro esta vuelta, no, necesitaba cerrar el flujo. Necesitaba cerrar el flujo ahí de gas. Bueno, miren, sí, es este. Yo creo que ya los pasé, muchachos. A ver. Están viendo el Word, ¿cierto? Ya, Sí, profe. la solución de ese taller, muchachos, es esta. ¿Sí? Es esta. Miren que ahí está solucionado todo, ¿cierto? Hay unos que se hacen obviamente por ligaduras. ¿Sí? Ustedes pueden observar muy bien ahí toda la parte de ligaduras. ¿Sí? Y yo creo que son 3 talleres los que se van a dictar, ¿cierto? Sí. El sábado voy a dictar otro taller. El sábado, si ustedes quieren, podemos hacer puros ejercicios, muchachos. No más.
Y el lunes nos dedicamos ya a toda la parte de energía como tal y mezclamos. La parte de energía es muy sencilla, es muy breve. Y mezclaríamos ya puros ejercicios de dinámica con energía. ¿Estamos? Listo. Sí, profe. Entonces, espérenme un momentico. Tiene un coeficiente de fricción cinética. Los objetos tienen masa T, como demuestran las poleas, no tienen fricción. Dibujo un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Determine la aceleración de cada objeto y sus direcciones. Determine las tensiones en las dos cuerdas. Bueno, podríamos hacer este. Podríamos, este se hace por ligadura muy breve. Pero no voy a explicar la ligadura. Miren, miren el taller que yo les di y miren la solución. Para que se tomen el tiempo de ver eso, muchachos. Y la persona que tenga una pregunta, el próximo taller de cómo se saca esa vaina, de una, muchachos, yo con muchísimo gusto les explico muy bien cómo se saca todo la ligadura. Espérate un momentico, que es que yo estoy viendo acá. Es que hay un problema que me gusta mucho a mí, que es de un parcial, ¿no? Es este que está aquí. Me parece que es muy completo, me parece que es un problema muy completo, pero voy a ver si voy a ver, muchachos, si cambiándolo, era iniciando sesión pues con la otra meda. Yo creo que sí es con la otra cuenta, muchachos. Denme un segundo, qué pena con ustedes. ¿Qué dudas tienen hasta el momento que es lo que más se les ha dificultado? Que no han entendido bien. Pregunten que este es el momento, no el día del parcial. Pues eso de ligaduras, ¿cómo es? Bueno, ejercicios que mezclan energías. Bueno, eh, dale, mira. Yo te voy a mostrar. Vamos a la otra cuenta. Vamos a la otra cuenta. Vamos a la otra cuenta, que la otra cuenta tengo, muchachos, tengo de todo. Entonces, para que ustedes vean, ¿cierto? OneNote y vamos acá. Sino que como ustedes de la universidad, muchachos, pues no tenía. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh,
Because of flash mode. Ok. Vamos a ver. Grupo física, creo que es aquí en física resumen. Si no estoy mal. Mira que como aquí tengo muchas cosas, entonces, por esas razones que se demora cargando y que ustedes ya conocen, ¿cierto? La parte del internet, pues, me queda unir. Entonces, venga, si les llegaron los archivos. Sí, profe. Listo. Maestro. Perfecto, para que pillen bien, muchachos, toda esa parte. A ver, lo que pasa, muchachos, cuando ustedes combinan la parte de energías, ¿cierto? Es que ustedes deben tener muy bien, o sea, deben tener claro, pues, toda la parte de energía potencial, toda la parte de conservación de la energía, ¿cierto? Lo que son trabajos disipativos, lo que son fuerzas no conservativas, lo que son las fuerzas conservativas, ¿sí? Cosa que yo supongo, bueno, no sé si ustedes habrán visto ya eso, ¿cierto? Pero eso es lo más importante, que ustedes tengan en cuenta eso. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué pasa con lo de las fuerzas, pues, no conservativas? Son fuerzas que no dependen de la distancia. Juan, pero ¿qué pasa con las fuerzas conservativas? Ah, las fuerzas no conservativas dependen de la distancia y las fuerzas conservativas no dependen de la distancia. Es decir, la fricción es una fuerza no conservativa, ¿cierto? Porque depende del tramo o la distancia a la cual se está aplicando. Ah, hágale, Rey. Dale. Ciérrame ahí, por favor. Gracias. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Y por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta el concepto de trabajo, muchachos. Ustedes saben que la energía, ¿cierto? O las definiciones de energía se dan a partir de qué? Del concepto de trabajo. Si ustedes tienen claro lo que es el trabajo, pues no hay nada que hacer, están volando. ¿Sí o qué? Y ya, pues podemos hacer ejercicios de lo que ustedes quieran. Pero, pero es más, hay personas que todavía ni siquiera han visto, ¿cierto? Yo quiero, vamos a ver, espérenme un momento, yo vuelvo y abro aquí mientras carga toda época de vaina. Vamos a ver, yo creo que aquí está. Yo creo que aquí debe estar, muchachos, la parte de, ¿de qué? Ligaduras, sí. Listo. Mira, las ligaduras, ¿cierto? Es cuando tú, digamos, tienes un sistema de ecuación, ¿sí? Un ejemplo muy claro es este. ¿Listo? Entonces, mira, este problema te dice, determine la aceleración de cada bloque en la figura 5.71 en términos de M1, M2 y de la gravedad. Hay una nota que dice, no hay fricción en ninguna parte del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que miren que todo el sistema está unido básicamente a una sola cuerda, ¿cierto? Eso se logra observar a través de estas dos poleas, ¿cierto? Eso es evidente ahí. ¿Sí se logra ver o no? Sí, profe. Listo. Entonces, pero aparte de esta cuerda que está uniendo todo el sistema, miren que yo aquí también tengo una cuerdita extra. O sea, hay una tensión como tal acá, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago, muchachos, es hacer el análisis, ¿sí? Eh, de la parte básicamente de lo de las cuerdas, perdón, de los bloques, ¿sí? Hago el análisis o lo que llamamos
el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Para cada bloque. Entonces, miren, para el bloque 1 tengo la sumatoria de fuerzas de X, se mueve la aceleración, pues, tengo la tensión 1, es igual a masa 1 por A1. Y la normal es igual a M1 G. ¿Listo? Para la masa 2 tengo solamente una ecuación, ¿cierto? Porque estamos viendo de manera vertical. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que la masa por aceleración es igual a la tensión 2 menos M2 por G. Entonces, miren una cosa en particular, muchachos, ¿cierto? Que como yo no tengo el sistema, o sea, absolutamente todo el sistema, es decir, los dos bloques unidos por la misma cuerda, básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo voy a tener dos aceleraciones, o sea, A1 y A2. ¿Listo? Y aparte de eso, también tengo a T1, que sería esta cuerda completa, y tengo también a T2. Entonces, miren, tengo básicamente dos ecuaciones que sería esta que está aquí y esta que está aquí, y son dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces, debido a partir pues, de su experiencia, muchachos, resolviendo sistemas de ecuaciones, ¿ustedes creen que esas ecuaciones son consistentes? O sea, tienen solución. No. Tiene infinitas soluciones, ¿cierto? No tiene una solución en particular. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito encontrar otras ecuaciones que me vinculen esas variables que yo desconozco, ¿sí? Para poder resolver el problema como tal. Entonces, la primera de ellas es analizar dónde concurren las fuerzas. Juan, ¿cómo así dónde concurren las fuerzas? El punto o la zona donde más hay interacción de fuerzas. ¿Y cuál es? Es esta polea. Entonces, esta polea, miren que tiene dos tensiones, ¿cierto? Estas dos tensiones son T1, ¿sí? Y la que está acá abajo sería la tensión 2. ¿Listo? Entonces, a partir de esta sumatoria de fuerzas en Y, yo obtengo que dos veces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y eso lo obtuve, perdón, a partir de las sumatorias de fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces, aquí ya tengo una relación o una ligadura, por decirlo así, ¿sí? Entre las dos tensiones. Tengo otra ecuación que me relaciona dos variables o dos incógnitas. ¿Estamos claros hasta aquí? Eso de las Choque. fuerzas es sobre la polea, ¿cierto, profe? Eso sobre la polea, sí. ¿Mm? ¿La tenemos Está clara claro hasta ahí? eso. Listo. Pero ¿qué pasa? Sigo teniendo cuatro incógnitas y tres ecuaciones. O sea, sigo teniendo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, como tengo más incógnitas que ecuaciones, necesito otra ecuación, ¿cierto? Pero esta ecuación, muchachos, básicamente es la relación pues con la aceleración, ¿cierto? La obtenemos a partir de medir distancias. ¿Listo? Ya les voy a mostrar lo bonito que es esa vuelta. Miren el ejemplo más grande. Voy a hacerles a ustedes aquí como una especie, muchachos, espérenme un momentito. Una especie, bueno, voy a mostrarles a ustedes, ¿cierto? De cómo es que se hace esta cuestión, lo de las ligaduras. Lo de las ligaduras a partir de las distancias. ¿Listo? Denme un segundo, muchachos.
Qué pena con ustedes, hombre, aquí esto. Esto aquí. Mm, mm. Bueno, eh, a ver, borremos esto nomás. Y yo creo que aquí borramos esto. No, ¿qué es esta vaina? Bueno, entonces, para meterlos a ustedes en contexto, ¿cierto? Miren que yo tengo ahí un sistema de poleas en esta parte de acá, ¿cierto? Ese sistema de poleas, muchachos, yo necesito encontrar las aceleraciones, ¿sí? Yo necesito encontrar las aceleraciones. Las aceleraciones, miren una cosa en particular. Tengo una cuerda que está uniendo a todo el sistema, ¿cierto? Que está pasando por todo esto, ¿sí? Del primer parcial sabemos que la derivada de la posición o que la derivada de la distancia con respecto al tiempo está dado por la velocidad, ¿cierto? Y tenemos también que la derivada como tal de la velocidad con respecto al tiempo está dado por la aceleración, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ustedes van a empezar a sacar longitudes ahí, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando empiezan ustedes a sacar longitudes? Cuando empiezan ustedes a sacar longitudes, muchachos, la idea es que saquen una longitud total, ¿sí? Y automáticamente ustedes empiecen a medir lo que son las distancias y a derivar esas distancias en función del tiempo. Cuando ustedes derivan en función del tiempo, ¿sí? Obtienen ¿qué? La velocidad. Cuando obtienen la velocidad, vuelven y derivan esa distancia en función del tiempo, que ya sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y obtienen la aceleración, ¿verdad? ¿O no? Ustedes pensarían de que este man, parce, aquí nos está metiendo la recarreta, literal. Ustedes pensarían eso. Pero muchachos, es así. Miren, entonces, yo tengo, digamos, la aceleración, ¿cierto? Dice, determine la aceleración de cada bloque. Entonces, miren, yo tengo aquí, esa cuerda como tal va a tener una longitud que vamos a llamar una longitud L, ¿cierto? Esta longitud L, como tal, está básicamente eh, comprendida en dos distancias, ¿cierto? Una distancia es esta, es esta, que esta la vamos a llamar x2 y esta la vamos a llamar x1. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto equivale esa distancia de longitud de las dos, de toda la cuerda, ¿cierto? Entonces venimos. X1, toda esa sección va a ser X1 más pi por, ¿esto qué es? Eso sería como un cuarto de circunferencia, ¿cierto? La circunferencia está dado por 2πr, ¿cierto? Y si lo divido tal, sería esto, ¿cierto? Me daría de esta manera. Entonces sería así, miren.
pi r medios. ¿Listo? Ahora, más la distancia que va desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Eso sería, perdón, no, porque eso ya lo sumé en lo anterior. Entonces vamos a sumar solamente esta distancia que va desde aquí hasta aquí. Entonces a esto le vamos a llamar una distancia d. Entonces sería más d más eh, toda la vuelta de esto acá, que sería pi r, más la distancia x2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo ya tengo esta distancia, muchachos, y yo digo, voy a sacar la primera derivada de la posición, que serían estas dos variables, ¿cierto? Con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo, miren cómo yo denoto las cosas, muchachos. Eso es algo muy importante también, ¿cierto? Aquí tengo pi r medios, más d, más pi r, ¿cierto? Entonces, cuando yo saco la primera derivada, muchachos, básicamente yo lo que hago es denoto con un puntico aquí y digo que ese puntico ahí lo que me indica es la velocidad como tal, o lo que me indica es que yo derivé esa posición con respecto al tiempo, ¿sí? Cuando tú haces la derivación de esas variables con respecto al tiempo, esto que es una constante te va a valer 0, te va a quedar x1 más x2, y esto te va a valer 0 también, porque son constantes, ¿sí? Cuando yo vuelvo y saco la segunda derivada, que sería esto, doble puntico, cada uno de estos me va a representar a mí la aceleración, ¿cierto? Entonces miren una cosa importante, muchachos. Miren una cosa importante. Si yo tengo que la aceleración 1, ¿cierto? Va hacia este lado, miren que es positiva, y miren que la aceleración 2 es negativa, ¿cierto? Pues obviamente, dependiendo del movimiento, yo me aseguro y digo esto, que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2, pero en versión negativa. Y eso es y ahí determiné yo, muchachos, como tal, lo que es la ligadura básicamente a partir de una distancia, ¿sí? Yo quiero que eso quede muy claro porque esto, la verdad, muchachos, esto lo salva mucho a ustedes de muchos puntos, de muchos otros problemas, ¿sabes? Y eso posiblemente los profesores pues se lo vayan a enseñar a ustedes. Vea, es más, les voy a tirar un dato pues aquí para que después no digan que no, es que Juan no nos tira datos medios. Cuando a ustedes no les enseñan bien esas cosas, es porque fijo, cae en el parcial un punto de eso. Literal. Literal, muchachos. Háganme caso cuando les digo. Vean. Vamos a hacer otra ligadura de esto, ¿cierto? Vamos a hacer otra ligadura de esto y vamos a hacer varios ejemplos de lo que sería, ¿cierto? Como tal, ya esta parte, pues, desde el momento. Eh,
Espérenme un momentico, people. Vamos a borrar todo esto. Vamos a tratar de borrar todo esto. Bueno, pillen una cosa. Entonces, yo tengo que, miren, en este sistema voy a encontrar la ligadura para las aceleraciones de ese sistema como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener, muchachos? Lo que voy a tener es lo siguiente. Miren que aquí ya me están diciendo, mira, Juan, esta distancia vale x1, ¿cierto? Y esta distancia completa va a valer x2. Esta distancia aquí va a valer de 1 y esta distancia aquí va a valer de 2. Entonces, ¿a cuánto vale la longitud como tal? Sencillo, la longitud como tal va a valer. Entonces vamos, desde la primera porción, ¿cierto? Que sería esta distancia de aquí, ¿sí? ¿Cuánto vale esa distancia? Esa distancia va a valer x1 menos d1. ¿Sí o qué? Más pi r. Juan, ¿por qué pi r? Porque es el diámetro de esta polea que está aquí. Más, miren cuánto vale esto de aquí hasta aquí. Esto de ahí hasta ahí va a valer x2, perdón, que sería toda la distancia de esta de acá, menos d1 menos d2. ¿Sí la están viendo, muchachos, o no? ¿O no me están entendiendo nada? Sí, profe. Sinceramente. Listo. Más pi r, que es el de la segunda polea, ¿cierto? Que da toda la vuelta, aquí está bordeando pues la polea como tal. Y tengo también más x2 menos d2, ¿cierto? x2 menos d2. ¿De dónde viene ese x2 menos d2? De esta parte de aquí. Esta parte de aquí vale x2 como tal menos d2 como tal. Listo. Lo que yo les mencioné anteriormente. Despejo las constantes o las variables de las constantes como tal. ¿Sí? Es decir, tengo L, tengo x1, ¿cierto? Tengo más x2. Mire que son puras sumatorias, no son multiplicaciones ni nada. Entonces, por esa razón puedo separarlos así. Más x2, más, nosotros le llamamos constantes para no ponernos a copiar todo el resto del chorrero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya me va a quedar que si yo saco la segunda derivada, perdón, la primera derivada, ¿cierto? Obviamente esto va a ser 0. Esto aquí me va a quedar x1, como les mencioné anteriormente, el puntico, más 2 veces x2. Y anotamos aquí el puntico. Recordemos que las constantes se hacen 0, ¿cierto? Si yo vuelvo y saco la segunda derivada, aceleración. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que miremos que la masa 2, de acuerdo a la imagen, obviamente pesa más que la masa 1, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, inclusive está más abajo, yo puedo decir que se puede estar moviendo hacia acá, ¿cierto?
o se puede estar moviendo esto en esta dirección, ¿sí? Que sería 2. Y yo voy a decir que A2 es positivo y A1 es negativo. Entonces sería A1 menos es igual a 2 veces la aceleración 2. Mire que aquí ya determiné una ecuación de las aceleraciones donde me dice no necesariamente que A1 es igual a 2. No, me está diciendo que es 2 veces la aceleración 1. O sea, aceleración 1 es 2 veces la aceleración 2, perdón. Y están en sentido contrario. ¿Listo? Eso es básicamente esta parte, muchachos, de lo de las ligaduras. Yo quiero que hagamos ese problemita que les mostré. ¿Cierto? Porque ese problemita, por lo general, siempre cae. Muchachos, vean, por lo general esos problemas son muy largos. ¿Cierto? Esos problemitas, por lo general, son muy largos. Y como son muy largos, es muy fácil de que vos te enredes. ¿Sí o qué? Como es muy largo, es muy fácil, muchachos, de que ustedes se enreden. Entonces, tengan muy en cuenta los negativos, hacia qué dirección va como tal el sistema, ¿cierto? Porque es muy fácil de que ustedes la embarren. Listo. Vamos a hacer este ejercicio para que nos entretengamos aquí un rato. Sí. Este es un ejercicio que vale en un parcial. Y dice así. 3 bloques se unen mediante cuerdas y poleas y se aplica sobre el cuerpo, sobre el bloque de masa M3, una fuerza, como se muestra en la figura, ¿cierto? Es decir, aparte de la tensión, M3 tiene una fuerza que es aplicada hacia abajo, ¿cierto? Importante dato. Me dice, el plano inclinado tiene un coeficiente de fricción μ sub k, ¿cierto? Empezando por eso. Ya tenemos un coeficiente de fricción μ sub k. Listo. Ahora me dice, realice el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas y plantee las respectivas ecuaciones. El primer paso. Eso es como una receta, muchachos. Primer paso. Ustedes, cuando les tiren un problema de estos, lo primero que ustedes deben hacer es determinar los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo que esté presente en el sistema. 2. Sacar las ecuaciones, ¿cierto? Determinar las ecuaciones como tal a partir de un plano coordenado o de un movimiento o hacia dónde tiende a moverse el sistema, ¿sí? 3. Verificar si tienen la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? 4. Solucionar el sistema y encontrar lo que les pide. Si ustedes siguen esos 4 pasos, muchachos, golearon ese punto, la parte dinámica. Primer punto, masa 1. La masa 1 solamente tiene una tensión 1 y tiene, ¿qué más? Un peso, ¿cierto? Que le vamos a llamar W1. Listo. El cuerpo 2, recordamos, tiene una
Ah, bueno, miren que el plano es inclinado. ¿Listo? Tiene una normal, ¿sí? Tiene un coeficiente de fricción. El sistema se está moviendo hacia este lado, muchachos. ¿Sí? La aceleración hacia acá es positiva, ¿sí? La aceleración hacia acá es negativa, ¿sí? Y la aceleración hacia acá es positiva. ¿Listo? Vamos a manejarlo de la misma manera como lo manejamos normalmente. ¿Listo? Entonces, esto es la fuerza de fricción. El peso, recordemos que cuando yo tengo un plano inclinado, el peso tiene un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación ya me lo están dando. ¿Qué es cuál? Teta. A ver, espérate un momentico, yo vi una cosa. Esto iría aquí así y aquí así. Ah, ok. Entonces, no va en ese sentido el peso, sino que va es en este sentido. Listo. Aquí iría el teta. Esto es W. Recordemos otra cosa. Cuando yo tengo un ángulo con respecto al eje Y, en X manejo el seno y en Y manejo coseno para sacar las componentes. Hacia acá, este personaje va a tener a lo que le vamos a llamar una tensión 2 y hacia acá vamos a tener lo que llamamos la tensión 1. ¿Listo? Hasta el momento vamos bien. Sí, profe. Listo. Entonces, 3, ¿cierto? Bloquecito 3. Tenemos el bloquecito de masa 3. Tenemos una fuerza hacia acá abajo, que lo vamos a llamar F. Tenemos una tensión hacia acá arriba, que es T2, ¿sí? ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos también Peso. el peso, que es W3. ¿Listo? Ahora, ya tengo los diagramas de cuerpo libre. Me dice, plantee las respectivas ecuaciones para cada uno. Entonces, para uno, tengo sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. En X es ¿cuánto? 0, porque se está moviendo solamente de manera vertical. Y esto es igual a la masa por la aceleración, masa 1 por la aceleración. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a la tensión 1, que va hacia arriba, menos el W1, que es el que va hacia abajo. ¿Listo? Ecuación 1. Para 2, voy a obtener. Para 2, ¿qué voy a obtener, muchachos? Obtengo sumatorias de fuerzas en X igual a masa por aceleración, ¿cierto? Espérenme, yo necesito ver esto. Esto va a ser igual a ¿qué? A la tensión 2, que es positiva, menos la tensión 1, que es negativa, más W2 multiplicado por el seno del ángulo teta, que recordamos que es la componente en X del peso como tal, y menos la fuerza de fricción. ¿Listo? Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Esto es igual W2 multiplicado por el coseno de teta, ¿cierto?
menos, esto es negativo, muchachos, más la normal. De entrada, muchachos, nosotros podemos tener, bueno, esta es la ecuación 2, pero nosotros podemos resolver y encontrar como tal la fricción, ¿cierto? Porque ya nosotros sabemos, pues obviamente, que la fuerza de fricción es igual a la normal por el mu, ¿cierto? El coeficiente mu como tal, muchachos, miren, nos lo está dando, ¿cierto? Está aquí, mi sub k, no lo da el problema, ¿cierto? Que sería aquí mi sub k, ¿cierto? Y la normal lo podemos dejar en términos conocidos, es decir, la normal va a ser igual a ¿quién? A W2 por el coseno del ángulo θ, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser la fuerza de fricción? La fuerza de fricción, muchachos, va a ser nada más y nada menos que W2 multiplicado por el coseno de θ, ¿cierto? Y multiplicado todo esto por el mu sub k. Esa es la fuerza de fricción. La puedo reemplazar más adelante. Y tenemos, muchachos, para 3, que tenemos solamente sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y esto es igual a una fuerza que viene negativa, ¿cierto? Menos el peso W3, más lo que llamamos nosotros tensión 2. Esas son todas las ecuaciones, muchachos, que tienen esos tres cuerpos. Entonces, punto A, hecho. Determine la fuerza en términos de M1, M2, M3, la gravedad, el θ, el mu sub k y la aceleración, ¿cierto? Eso es aceleración, sí, aceleración. Entonces, la aceleración va a ser la misma para todo el sistema. Importante. Entonces, ¿qué voy a tener yo, muchachos? Voy a tener, primero, mire que en la ecuación 2, mírese bien, que en la ecuación 2 me están relacionando básicamente casi todas las, las variables, ¿cierto? Es más, yo T2, por ejemplo, acá, puedo empezar dejando de una vez a T2 en función de la fuerza. Eso sería, muchachos, que T2 es igual a masa 3 por la aceleración, más la fuerza como tal, más el peso 3, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo tenemos claro, pues. Ahora, en ese sentido, ya tenemos básicamente todas esas variables ahí en esa ecuación 2. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, puedo despejar a T1 también en función de lo que sería el peso, o sea, M1A más W1, ¿cierto? Y ya puedo reemplazar todo en esta ecuación que está acá. ¿Listo? Entonces, voy a escribir acá, reemplazo en 2. Entonces, miren una cosa importante. T2, ¿cuánto vale T2? M3 por la aceleración más la fuerza más el W3, ¿cierto? Menos, ¿cuánto vale T1? M1A más W1. Pero mire que lleva un negativo. Entonces sería menos M1A menos W1, ¿cierto? Multiplico simplemente por el negativo.
más W2 por el seno de teta menos, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Mire que ya la tenemos. Mu sub K por el W2 por el coseno de teta como tal. Y esto va a ser igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Ahora, me están preguntando por la fuerza F. Pues despejo a F, ¿cierto? Eso es la pregunta, ¿no? En términos de M1, M2, M3, G, teta, mu y aceleración de F. Entonces tengo que F como tal es igual a mu sub K, perdón, a M2A, paso el M3A a restar al otro lado, el W3 también lo paso a restar al otro lado, o sea, el W3 vendría siendo ¿quién? La masa 3 por la gravedad, menos la masa 1, bueno, perdón, más la masa 1 por la aceleración, más el peso 1, M1G, más el W2, que vendría siendo M2G, perdón, aquí me pifié, menos M2G por el seno de teta. Miren que es muy fácil equivocarse los signos, muchachos. Más mu sub K por M2G por el coseno de nuestro queridísimo ángulo teta. Ahora, ustedes se preguntarán, Juan, ¿y vos dejas eso ahí expresado? Pero si será que dan las unidades como tal del problema. O sea, las unidades son en fuerza, ¿cierto? Como son en fuerza, me tendrían que dar en newtons. Entonces, recordemos que aquí es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí es la misma vaina. Aquí también pasa lo mismo, porque la gravedad es una aceleración. Aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, aquí va a pasar lo mismo, porque recordemos que la constante de fricción es adimensional. Claro, muchachos, hasta ahí. Entonces, si Sí, pero todo va a ser lo mismo, pues nos va a dar en dimensiones de ¿quién? De newtons. O sea, hasta ahí, eso es una manera de usted garantizar que está haciendo bien el problema, ¿sí? Las dimensiones. Ahora me dice el problema. Bueno, halla el valor de F y de las tensiones, no sé qué vuelta. Bueno, no es sino reemplazar, muchachos. O sea, no es sino reemplazar. O sea, yo no creo que esto tenga algún esfuerzo. ¿Cuánto trabajo hace la fuerza de fricción sobre M2 durante los 2 primeros segundos de movimiento si el sistema parte de reposo? La pregunta del millón. ¿A ustedes ya les enseñaron el trabajo? Definición de trabajo. yo no probé, pero voy a hacerlo. A los demás. Profe, sí. Listo. ¿Qué es el trabajo? No, hombre, no, no. La definición de trabajo bien. La definición de trabajo bien, muchachos, es la siguiente. La definición de trabajo bien
es la siguiente. La integral, ¿cierto? De la fuerza que se comporta de manera constante, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de distancia que va desde un límite inferior hasta un límite superior, y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección a la cual va el cuerpo. Por tal razón, por eso les dicen a ustedes que el trabajo que hace la fricción es negativa. Por esa razón es negativa, por ese coseno de teta. Es decir, si tú sabes de que un cuerpo se está moviendo en esta dirección, ¿cierto? O sea, se está moviendo hacia acá, ¿cierto? ¿Hacia dónde va a ir la fuerza de fricción? En sentido contrario, ¿cierto? Va a ir hacia acá. Coloquemos acá, movimiento. Y hacia acá coloquemos la fricción. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? 180 Y el coseno de 180, menos 1. exactamente. Por esa razón es que esto va negativo, por ese coseno. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál sería el trabajo de esa fuerza? De la fuerza de fricción, me preguntaron ahí, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Cuánto trabajo hace la fuerza de fricción? Sobre M2 durante los 2 primeros segundos. Perfecto. Sabemos de entrada, muchachos, que de primer parcial, sabemos de que tenemos una aceleración. Perfecto. La aceleración, muchachos, ya nos la dan ahí, pues una valor constante, ¿cierto? Tenemos también de que XF es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Listo. Ahora, me está diciendo que parte del reposo. Velocidad inicial, 0. Y vamos a colocar posición inicial, 0. Vamos a encontrar, ya tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, encontramos a X sub F. ¿Cierto? Teniendo a X sub F, me vengo para acá y digo, W es igual a menos la integral desde 0 hasta AT al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Multiplicado por la fuerza de fricción, que fue la que hallamos nosotros anteriormente. ¿Se acuerdan que la hallamos de primerazo arriba? Que encontramos que F es igual a mu sub K por W2 coseno de teta, ¿cierto? Entonces, sabemos de que eso se comporta de manera constante. Mi sub K por M2 por G por el coseno de teta, ¿cierto? Por el diferencial de X. Hagan esto, dato conocido, dato conocido, dato conocido, dato conocido del ángulo. Todo esto también es conocido. Entonces ya con eso les da a ustedes un trabajo. Y recordemos que el trabajo se mide en unidades de energía. Es decir, vamos a darle un valor, no sé, digamos que vale B. Listo. Y los valores de la energía es en joules. ¿Sí? El joule como tal, las dimensiones son newton por metro. Listo. Y de esa manera, muchachos, es como se encuentra ese último punto.
lo bacano de estos parciales y de toda esta cuestión, muchachos, es de que ustedes eh, van a seguir utilizando todo lo que aprendieron. O sea, la matada estudiando, pues, para el primer parcial no es en vano, porque van a seguir utilizando más y más cosas de los parciales anteriores. Eso les puede ayudar muchísimo a solucionar bastantes problemas. Como se pueden dar cuenta, con la ecuación de movimiento de posición resolví un problema, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces uno cuando resuelve esa integral, ¿dónde reemplaza los límites? Como así que de reemplazar los límites. Eh, ¿Tú ya viste cálculo integral? Sí, Mira que no tengo ninguno X, ninguno tengo la ya. variable X. Eso, porque recuerda que todo eso es una constante. Todo eso es Bueno, representado por X. ¿Sí o todo qué? bien, la pregunta que pues hay que reemplazar los datos, a lo último que dice que se puede concluir según la Ok. dirección de la fuerza que, pues, que esperan que Ok. pase. ¿Dónde dice? ¿Esto qué significa que tiene ¿Qué sentido? Sí, significado? Listo, listo, listo. Justifique completamente su respuesta. Nada, pues que si te da negativo, ¿sí me explico? Ya te voy a decir. O sea, si la fuerza es negativa, ¿qué significa? Pues que la está jalando, literal. No significa absolutamente nada más, que está jalando el sistema. Si la fuerza te da positiva, ¿cierto? Si esa fuerza te da positiva, significa que va en sentido contrario. Mentiras, no, espérate, espérate dame un segundo, muchachos, que es que tengo que estar aquí también pendiente de una vuelta. Listo, perfecto. Ok. Eh, ya, ahora sí, ya te voy a dar la respuesta. Mira, cuando te dicen a ti que cuando tú solucionas, muchachos, échele ojo a todos a esta cosa, ¿cierto? Cuando tú solucionas un sistema y encuentras una fuerza, ¿cierto? Si la fuerza como tal te da negativa, significa que está mal graficada, ¿sí? O sea, que va en sentido contrario, muchachos, ¿sí? O sea, si yo estoy diciendo que la fuerza va así, significa, y te da negativa, significa que la fuerza está mal graficada, literal. Eso en estática, eso en estática, literal. Eso en estática, en dinámica, pues, de cuerpos y toda esa cuestión. Eso lo que te indica es que va en sentido contrario, que la fuerza debería ir en sentido contrario, graficada, en sentido contrario. Ya me acordé de la respuesta a esta pregunta. Y yo creo que daba positiva, algo así. O sea, sí, creo que daba positiva. En este mal. Si te da positiva es porque está bien graficada y ese es el valor. O sea, está bien graficada la fuerza como tal. A ver, vamos a Entonces, hacer esa otro. sería como la justificación, ¿ok? Ujú. Esa es la justificación, literal. A ver, espérenme, que estoy esta vuelta me está pero estoy feo.
No crean que todos los talleres son así, muchachos, no me van a aburrir. No que entiéndanme que estoy de una tostadora aquí en la Universidad de Antioquia. Yo les iba a pedir a ustedes el favor de, de la asistencia, ¿cierto? Siempre se me olvida esa vuelta. Eh, Vamos a ver. Vamos a ver qué otra cosita podemos hacer acá. Así de breve zongo. Por ejemplo, miren estos punticos, muchachos, vean. Un bloque de masa M se encuentra en reposo sobre un plano inclinado. Un ángulo θ con respecto a la horizontal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la fuerza de rozamiento estático es necesariamente correcta? Entonces, si yo tengo un plano inclinado, ¿cierto? Tengo aquí eh, el ángulo, ¿cierto? Del plano inclinado. Obviamente, si yo tengo el plano inclinado acá, muchachos, significa que este cuerpo como tal se va a mover hacia este lado, ¿cierto? Pues se va a mover hacia este lado. Eso Sí, es se va lo a que llamo deslizar a través aquí. del plano. Exactamente, se va a deslizar a través del plano. Entonces la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, yo haciendo la sumatoria de fuerzas en X, obviamente como no tengo ninguno más, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, ahora te están diciendo que es una fuerza de fricción estática, ¿cierto? Entonces, como te están diciendo que una fuerza de fricción estática significa que no hay movimiento. Entonces, por esas razones que yo tengo que su materia de fuerza en X es igual a 0, ¿sí? Entonces, claro, te lo está dando aquí el problema, mira, fuerza de rozamiento estático. Entonces, 0 es igual a la fuerza de fricción menos la componente horizontal de lo que sería el peso. Recordamos que el peso, miren, aquí está descrito, no sé si ven mi cursor, un puntico pues, Sí, profe. eso. Mira que el peso va hacia este lado, entonces yo, claro, saco la componente, ¿cierto? Que sería con el seno como tal, ¿sí? Entonces digo que la fuerza de fricción como tal es igual a la masa por la gravedad multiplicada por el seno de θ. Y eso es, por esas razones, aquí tengo la respuesta correcta. No es esto. Una pregunta. Si fuera dinámico la fuerza de fricción, ¿cómo así? Si fuera cinética. O sea, si el coeficiente de fricción fuera cinético, ok. O sea, si el coeficiente de fricción fuera cinético, tendría aquí que esto sería aquí más la masa por la aceleración. Literal. Eso es. Por eso le puse el más. Bueno, la ecuación sí sería, claro, masa por aceleración. La Entonces, sumatoria de ¿qué es fuerzas. mayor? Esto es cuando, ¿qué pasa? Cuando no se genera ningún movimiento, ¿cierto? No se genera ningún movimiento, pero, a ver, ¿qué se puede decir? ¿Sabes cuál puedo poner que si es mayor? Puedo decir que la fuerza de fricción estática, como tal, es mayor a la fuerza de fricción cinética, ¿cierto? Entonces, si la fuerza de fricción cinética es esto que está acá, todo esto aquí, ¿cierto? Debería ser que la fuerza de fricción estática es mayor que esto que tengo acá, ¿sí? Si es mayor que tengo que eso ahí, significa que obviamente
La fuerza de fricción estática es mayor que la cinética, por consiguiente, no se está moviendo el objeto. ¿Sí ves? Sí, profe. Entonces ahí la respuesta sería ¿cuál en este La, ejercicio? la, A, la. A. La uno. Ah, sí, como marcaste la D, yo pensé que era. No, 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 pero la D, la marqué una X, pues, pero como para indicar que no es eso. Pero es básicamente eso. Listo. Entonces, bueno. La verdad que yo les voy a pasar a ustedes, muchachos, para que Luisa, copiar dirección y vamos acá. Muchachos, vea, para que me colabore, por favor, llenando la, la asistencia. Una cosa importante, muchachos, vean, si ustedes tienen un grupo de estudio o alguna cosa así de física mecánica y me desean apuntar, yo creo que ya les pasé mi celular, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, para que lo anoten, tal, me dicen, muchachos, eh, yo todos los sábados y los lunes, los sábados de 10 a 12 del día, estoy dictando básicamente el curso de física mecánica y los lunes de igual manera, de 10 a 12 y el lunes de 8 a 10 de la noche. Estoy en esos, básicamente tenemos lo que llamamos el grupo de estudio, pero el grupo de estudio pues nos reunimos 2 veces a la semana y pues básicamente yo dictando también como alguna, en gran parte básicamente la materia. Entonces, para que ustedes, los que deseen ingresar y toda esa cuestión, no es sino que me escriban, ¿cierto? Y si desean entrar, muchachos, pues me dicen y yo con muchísimo gusto les roto el link y ya ustedes ingresan como tal al, al- a la sesión. Listo. ¿Le hablamos su Ahí es WhatsApp, más, profe, o qué? ¿cómo? Sí, WhatsApp, claro, ¿no? pues Me hablas al para. WhatsApp y toda esa cuestión y sale ahí. Me dice, Juan, mira, yo soy y necesito que me gustaría pues que me enviaras el link cuando vayas a hacer el taller y yo les estaré obviamente compartiendo el link. Obviamente en esas sesiones son más personalizadas, ¿cierto? Son más detalladitas, pues, y hacemos muchas cosas ahí también. Eh, Muchachos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Las energías cinética y potencial de un objeto siempre son positivas. La energía cinética y potencial de un objeto siempre son negativas. La energía cinética puede ser negativa, pero la energía potencial no puede. La energía potencial puede ser negativa, pero la energía cinética no puede ser negativa. Y ninguno de los enunciados anteriores es verdadero. ¿Por qué es correcta la D, que es la que dice que la energía potencial puede ser negativa, pero la energía cinética no puede? La respuesta, muchachos, es la siguiente. La energía cinética, ¿cierto? Está dada por un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Cuál es el vector de esa ecuación? La velocidad. La velocidad, claro. Y como siempre va a estar el cuadrado, entonces eso me va a garantizar que siempre va a ser ¿qué? Positivo. Positivo. Exactamente. Esa es la razón. 2. La energía potencial es igual a masa por la gravedad por la altura. ¿De qué va a depender eso? De mi sistema coordenado. ¿Sí me explico? Yo puedo colocar, digamos, yo estoy parado en un edificio, pues, ¿cierto? Y puedo decir que mi sistema de origen está aquí, en la parte de la cima.
Entonces, esas alturas, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a tener esa medida de las Negativas. alturas? Negativa. Entonces, puede ser negativa la potencial. Sí, Sí, exactamente. Entonces, por esa razón, la respuesta es esta. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Este puso a perder a más bien. Miren lo corto que decía. ¿Qué más tenemos por acá? Usando un alambre se tira una caja de 10 kilogramos describiendo una circunferencia de 1 metro, ¿cierto? De diámetro. Sobre una superficie horizontal, el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el piso es de 20.25. El trabajo realizado por la fricción durante una vuelta completa es, entonces, la distancia como tal es ¿cuánto? 2 pi, ¿no? No sé 2 una pi r, circunferencia. 2 pi r, 2 pi r. ¿Sí o qué? 2 pi r. Sí, profe. Listo. 2 pi r. Entonces, si yo tengo que la fuerza como tal, ¿cierto? Que sería la fuerza de fricción. A ver, ¿dónde está? Eh, la fuerza de fricción, ¿sí? Es igual, bueno, aquí la tengo, miren. La fuerza de fricción es igual a mu K por la normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la normal? Va a valer mg, ¿cierto? Si yo despejo la normal y paso a mg al otro lado, ya sé cuál va a ser el valor de la normal, ¿cierto? Entonces, M me la están dando, son 10 kilogramos. Y 10 kilogramos por 9.81 son 98.1 newtons. ¿Sí o qué? Entonces, estos 98.1 newtons, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces, 98.1 newtons multiplicado por el coeficiente de fricción, que sería 0.25, que es este que está aquí, ¿vea? Aquí está el proceso, va a valer 24.52. ¿Listo? Ahora, yo tengo que el 24.52 multiplicado por la distancia total, que sería 2 pi r, que sabemos que eso es el perímetro de la circunferencia, ¿cierto? Me están dando el diámetro, muchachos. Me están dando el diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo pi por el diámetro, ¿cierto? ¿Sí o qué? O sea, porque eso sería aquí, bueno, dividido 2 y multiplicado por 2, entonces se me van a cancelar estos dos, solamente el pi por d. ¿Sí lo ven, muchachos? No, profe, yo no lo entiendo bien. Porque No. ¿Cuánto es el perímetro de una circunferencia? 2 pi los r. pi r, sí. Eso. Si te están dando el diámetro, ¿el radio cuánto es? De medio, ¿cierto? ¿Sí o Sí. qué? Eso. Ahora, 2 pi. ¿Cuánto vale el diámetro? El radio, perdón. De medios. Cancele esto con esto y le va a quedar Ah, sí, sí. solamente que pi d. Sí, profe. Y ya con eso lo multiplican por la fuerza y ya les da 77.05 joules. Y la respuesta correcta, pues es eso. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Venga, muchachos, yo ya les pasé lo de la asistencia, ¿cierto? Sí, profe. Porfa, colabórenme llenando eso. Y, y bueno, yo creo que eso es todo por hoy, muchachos. Esa es la parte de dinámica.
El próximo sábado voy a hacer varios ejercicios de esto y voy a tocar la parte de energía para el lunes solamente hacer energía, ejercicios de energía y dinámica.